¿Se está viendo bien mi pantalla? Sí, perfecto. Listo. Bueno, yo creo que entonces vamos a dar inicio a la charla correspondiente el día de hoy. Vamos a iniciar el día de hoy con los diferentes tipos de aneurismas, y a mí me corresponde esta noche hablar sobre los aneurismas paraoftálmicos, que tiene sus variantes nominales que ya vamos a ver más adelante. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Jorge Amortegui, soy residente de quinto año y vamos a iniciar. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, George, ¿puedes ponerlo por favor en presentación sin notas de orador? Eso iba a preguntar, ¿sale como...? Sí, sale. Bueno, no sé por qué, ya lo quito entonces. Ya, ahí mejor. sí. Sí, mejor. Listo. Bueno, entonces, para hablar de los aneurismas del segmento oftálmico, tenemos que distinguir pues varios términos que se hacen importantes a la hora de poder describir anatómicamente estos aneurismas. Para recordar, el segmento, los aneurismas paraoftálmicos o del segmento oftálmico son aquellos que se originan, como su nombre lo menciona, del segmento oftálmico de la arteria carótida interna. Entonces existe una clasificación que describió Van Loveren, y en esta clasificación, que es la que conocemos, digamos, con mayor empatía, que son los donde se divide la arteria carótida interna en 7 segmentos, y estos 7 segmentos están dados por el flujo sanguíneo anterógrado. Entonces se clasifican y se denominan de C1 a C7. Dentro de estos segmentos, el segmento C5 corresponde al segmento oftálmico, que es definido como el segmento de la arteria carótida interna que va desde el anillo dural distal hasta el origen de la arteria comunicante posterior. Sin embargo, se ha vuelto algo controversial, dado que si tenemos como referencia ese segmento oftálmico, a veces tiene una ubicación inexacta, ya que la arteria oftálmica, que es un punto de referencia anatómica, por lo general surge del segmento oftálmico, pero también puede surgir de un segmento clinoideo bajo o de un segmento supraclinoideo. Cuando hablamos de ese segmento paraclinoideo, hace referencia tanto al segmento clinoideo como el segmento oftálmico. Ya lo vamos a ver en una representación. Y ese segmento clinoideo, recordemos que es el segmento de la arteria carótida interna que se encuentra dentro del anillo dural proximal y distal. Estos aneurismas son más frecuentes en mujeres que en hombres, tienen una tasa 9:1, y cuando se presentan este tipo de aneurismas paraclinoideos o paraoftálmicos, se tiende a haber un aumento en la incidencia de que este paciente presente aneurismas múltiples, incluso en ese mismo segmento o en otras localizaciones, hasta en un 64%. Entonces, los aneurismas paraclinoideos se pueden clasificar según su ubicación, aunque estas clasificaciones se han venido variando un poco con el advenimiento de la neurocirugía endovascular. A grosso modo, según la ubicación, los aneurismas se pueden clasificar como carotidoftálmicos si se encuentran en la pared superior de la arteria carótida interna, ventrales, aquellos que se encuentran en la pared inferior, subclinoideos en la pared lateral, hipofisarios y del cabo carotidio, que tienden a estar más en la pared medial. Dentro de estos, los aneurismas carotidoftálmicos pues bien vendrían siendo los más comunes de los aneurismas paraclinoideos, y representan desde un 0.5 a un 11% de todos los aneurismas intracraneales. Algo importante es que la mayoría de estos aneurismas se presentan como hallazgo incidental
en estudio de otras patologías o estudiando posibles causas de cefalea. Entonces, para recordar la clasificación de Van Loeren, entonces encontramos rápidamente el segmento cervical que va desde la bifurcación carotidia hasta el canal carotidio, que está en íntima relación pues, con el hueso petroso. Esa porción que atraviesa el canal carotidio en el hueso petroso es el segmento C2. El segmento C3 está en relación con el lacerum, y ya encontramos el segmento cavernoso que tiene 4 loops, un loop posterior, uno lateral, uno medial y un loop anterior que también es denominado sifón carotidio. Esto en una vista lateral. Aquí ya vemos con mayor representación, detrás de esta estructura que vendría siendo la apófisis clinoidea posterior, se encuentran dos anillos, un anillo dural proximal y uno distal. Se dice que al atravesar esa estructura distal, la arteria carótida interna se vuelve intradural, y esa porción es la llamada clinoidea o segmento C5. El segmento C6 es el segmento oftálmico que, como lo dije, está en relación o va desde el anillo dural distal hasta el origen de la arteria comunicante posterior, y ya desde esta hasta la bifurcación carotidia se encuentra el segmento C7. En una vista superior, pues vemos que no solamente está en relación con la apófisis clinoide anterior, sino que está en relación ese segmento C5 y C6 en relación con lo que es el nervio óptico y el casma óptico, que lo vamos a ver pues más adelante. La denominación paraoftálmica, digamos, como les venía diciendo, se propuso desde una perspectiva más endovascular, y dicha definición la realizaron en la Universidad de Nueva York y la denominan más puntualmente que va desde el borde distal de esa arteria carótida cavernosa hasta el origen de lo que es la arteria comunicante posterior. Entonces, acá hay una controversia porque se definen, o ellos definen que se consideran todas las lesiones intradurales aquellas que se localizan distal a la arteria carótida interna cavernosa. Entonces entonces los aneurismas que surgen propiamente del segmento clinoideo se pueden también considerar intradurales. Aquí una representación o un diagrama más esquemático en el que, si usamos este sistema que usa la Universidad de Nueva York, ellos también lo dividen la carótida interna en 7 segmentos, en el que se encuentra el cervical, petroso, cavernoso, el paraoftálmico y el de la arteria comunicante posterior, coroideo y terminal. Entonces acá podemos evidenciar, para entender lo que es el segmento paraoftálmico, reúne tanto al segmento clinoideo como al segmento oftálmico. Entonces, si ustedes ven, esto es una reconstrucción de un angio-TAC en 3D, y podemos ver cómo está en relación la carótida con el proceso clinoideo anterior. Por detrás de él, o más bien medial a él, se encuentran los anillos durales proximal y distal, y desde ahí hasta el origen de la comunicante posterior encontramos el segmento oftálmico. En esta panangiografía, que es del mismo paciente, pues ya definimos propiamente el segmento oftálmico y lo podemos ver con mayor claridad al, digamos, hacer una remoción de la estructura ósea. Y asimismo, en el panel B, nos describen cómo se vería y desde dónde aproximadamente iría tanto el segmento oftálmico y el segmento clinoideo, que sumados los dos forman el segmento paraoftálmico. Entonces es importante hacer un repaso de la anatomía y de la anatomía pues más microquirúrgica, y para ello es indispensable entender o recordar que el segmento oftálmico da principalmente dos arterias, una arteria oftálmica y una arteria hipoficiaria superior. La arteria oftálmica, como ustedes pueden ver acá, se origina principalmente de la superficie superior de la arteria carótida interna, y por lo general, casi en un 60-70% se origina distal al anillo dural distal, que está representado acá y lo estoy señalando. Esta hace un pequeño loop y se
avanza a través del canal óptico para seguir junto con el nervio óptico hacia la órbita. Pero la disposición de esa arteria oftálmica también se ha visto que puede emerger del segmento cavernoso de la carótida interna o incluso puede emerger de la parte propiamente del segmento clinoideo. Aquí este sería el anillo dural distal y aquí por detrás sería el anillo proximal, haciendo como una perforación a nivel de la dura madre y entrando a lo que es el canal óptico. Asimismo, la arteria hipofisiaria superior, como la podemos ver acá, se origina sobre todo de la superficie medial de la arteria carótida interna. Se dice que el origen se da aproximadamente 90 grados en relación con el origen de la arteria oftálmica y en la cara medial. Y siempre o por lo general se da distal a lo que es el anillo dural distal. Esta arteria hipofisiaria superior cursa medialmente hacia la silla turca e irriga estructuras importantes como lo es el tallo y la glándula hipofisiaria, el nervio óptico, el quiasma y el piso del tercer ventrículo. Una clave para diferenciarlas intraoperatoriamente es que la arteria hipofisiaria superior por lo general es de un menor calibre comparado con la arteria oftálmica. Ustedes pueden ver acá que también tiene algunas variantes en el que la arteria hipofisiaria puede emerger no solo como una rama única, sino como algunas ramas perforantes que van a irrigar las estructuras que ya mencioné, o una rama única que se bifurca más distalmente con un patrón dominante pues de las arterias distales. Entonces, para términos de esta exposición, me quise ir por la clasificación que propone el doctor Lawton en su libro de los 7 aneurismas, de los aneurismas paraclinoideos, porque si ustedes revisan la literatura, han surgido diferentes tipos de clasificaciones y esta me pareció que era una de las más sencillas para comprender los aneurismas del segmento paraoftálmicos o paraclinoideos. Entonces, se clasifican propiamente oftálmicos, hipofisiarios superiores o que están en relación con la arteria hipofisiaria superior y las variantes. Entonces, en este diagrama encontramos que los aneurismas oftálmicos vendrían a corresponder los que están en relación con el origen de la arteria oftálmica y los aneurismas de la arteria hipofisiaria en esta vista lateral no se ve como tal, por lo que es medial la arteria hipofisiaria superior, y las variantes que vendrían siendo los aneurismas del dorso del segmento oftálmico de la superficie ventral de la carótida, los propiamente que se remite al segmento clinoideos y por último los que están en relación con el cavum carotidio, estructura que voy a describir más adelante. En cuanto a los aneurismas de la arteria oftálmica, sí vemos en estas tres vistas, lateral, superior y anterior, vemos que son aneurismas que se originan principalmente de la superficie dorsal de la arteria carótida interna y se originan en relación al origen distal o distalmente a lo que es el origen de la arteria oftálmica. Estos aneurismas por lo general tienen una proyección superior y una curva superior, y se curvan superiormente por la misma curvatura que viene del sifón carotidio. Este domo o esta proyección afecta principalmente a la mitad lateral del nervio óptico, generando un desplazamiento superior y medial, y clínicamente se puede representar como una cuadrantanopsia inferomedial o nasal inferior. Hay un intervalo que es el intervalo del nervio óptico, el intervalo que hay o el espacio que hay entre el domo y el nervio óptico, y este intervalo es variable, pero es importante definirlo, dado que eso puede facilitar la disección del aneurisma para el tratamiento quirúrgico. En cuanto a los aneurismas de la arteria hipofisiaria superior, encontramos que se originan sobre todo en la superficie inferomedial de la arteria carótida interna, que están en relación
o están en relación con el extremo del sifón carotidio y que tienen una proyección más medial hacia lo que es el componente de la silla turca. O sea, el computador. Se ven más distales o tienen una relación más distal a lo que es el anillo dural distal. Se pueden incluso asentar sobre lo que es el diafragma celar y por lo general, por su disposición, si ven en relación con el quiasma óptica, están principalmente por debajo y esto hace que se eleve el quiasma óptico cuando son muy grandes y genera un déficit visual que se caracteriza principalmente por una hemianopsia bitemporal. En cuanto a las variantes que serían los siguientes aneurismas a mencionar, entonces, como les mencioné, hay 4 tipos de variantes. Los aneurismas que son los carotidios dorsales, que si ustedes ven, están también en íntima relación con el nervio óptico. Por lo general, este tipo de aneurismas se presentan de tipo ampular o blister-like y se dan en la superficie distal a la arteria oftálmica. Estos aneurismas pueden generar también un déficit visual importante, similar al que generan los aneurismas propiamente de la arteria oftálmica. Los aneurismas del K1 carotidio son aneurismas que acá se ven más mediales en una vista lateral, y ese K1 no es más que un adelgazamiento de ese anillo dural distal hacia la línea media y por lo general está en relación con un espacio subaracnoideo. Los aneurismas como tal del segmento clinoideo, al retirar, entonces se van a encontrar entre lo que es el anillo dural proximal y el anillo dural distal, y estos aneurismas por lo general tienden a presentarse, a ubicarse más cerca al anillo dural proximal, por debajo de lo que es la superficie de la apófisis clinoidea anterior. Puede haber variantes, una variante anterolateral o lateral. Y los aneurismas ventrales se limitan propiamente a la superficie inferior de la carótida, también son distales al anillo dural distal y se encuentran más próximos a lo que es el origen de la arteria comunicante posterior. Para hablar de este tipo de aneurismas es indispensable hablar de la anatomía microquirúrgica de la apófisis clinoides anterior. Entonces, esta apófisis clinoides anterior no es más que un accidente óseo en forma de triángulo que es pequeño y que aproximadamente tiene un centímetro de base por 1 centímetro de alto. Por lo general, es una proyección o una continuación como proyección posterior de la cresta esfenoidal y se une medialmente a lo que es el techo del canal óptico. Por debajo está reforzado por el strut o puente óptico y la apófisis clinoides tiene una superficie cortical y un hueso esponjoso en el centro que incluso puede llegar a extenderse hacia lo que es el receso óptico carotidio en el seno esfenoidal. Para entender la anatomía, entonces encontramos que esa apófisis clinoides anterior, como pueden ver ustedes acá, está en relación y se encuentra lateral a lo que es el segmento oftálmico de la arteria carótida interna. Es una extensión, como lo decía, del ala menor del esfenoides. Por debajo de él hay una relación que es la fisura orbitaria o la hendidura orbitaria superior y por encima lo que correspondería propiamente al canal óptico. Recordemos que al retirar lo que es la clinoides que vendría ocupando este espacio aquí, ya en una vista lateral ya se retiró, encontramos que medialmente se encuentra el anillo dural distal y el anillo dural proximal que son los límites del segmento clinoideo de la carótida interna. Asimismo, en su parte medial y en relación íntima con esta estructura que es el strut óptico, que es una estructura ósea que divide lo que es el canal óptico de la fisura orbitaria superior, por donde van a transcurrir el tercero, el cuarto y la rama oftálmica del nervio trigémino. En este diagrama óseo de la neuroanatomía de Roton encontramos que
que esta es la apófisis clinoides anterior, y esta es su raíz que está en relación, como decía, con el borde del ala menor del esfenoides. Por debajo de ella, en una vista anterior, podemos alcanzar a divisar lo que es la hendidura orbitaria superior, hacia la línea media, todo el componente de lo que es el plano esfenoidal más anterior, pero del tubérculo celular en la parte un poco más posterior. Asimismo, podemos ver el canal óptico, y algo importante es la relación que tiene con la apófisis clinoides posterior, y muchas veces, en la mayoría de pacientes, también podemos encontrar un proceso clinoideo medio que está en relación y que es una estructura para delimitar un triángulo en la anatomía microquirúrgica, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, ya con el, por así decirlo, con el tapizado dural, entonces encontramos que esta es la apófisis clinoide anterior, la apófisis clinoide posterior y la apófisis clinoide media. Se encuentran tres pliegues que van a formar lo que llamamos el triángulo oculomotor. Un pliegue petroclival anterior que va desde la clinoides anterior hasta la clinoides posterior, un pliegue petroclinoideo posterior que va de la clinoides posterior hasta lo que es, va clinoides anterior, apex petroso y clinoides posterior, perdón. Del clinoide posterior a la clinoide anterior se da el pliegue interclinoideo o ligamento interclinoideo medio, el anterior y el posterior, y al unir esos tres forman un triángulo oculomotor, que es importante porque el contenido de ese triángulo es el tercer par craneal, justo cuando va a ser intradural y va a perforar lo que sería el seno cavernoso. En esta otra imagen encontramos en un modelo cadavérico la relación que hay aquí ya hicieron una remoción de la clinoides anterior, podemos ver cómo es la disposición, que es un pliegue de duramadre del anillo dural distal y del anillo dural proximal, delimitando el segmento clinoideo. De aquí hacia allá ya vendría siendo lo que es el segmento oftálmico de la carótida. Podemos ver la relación que hay con el tercer par al desnudar, por decirlo así, el seno cavernoso, y la relación que hay con los demás nervios que transcurren y que van hacia la hendidura superior. En este diagrama es para mencionarles y para entender un poco mejor qué es el cavum carotidio. El cavum carotidio se define como un adelgazamiento del anillo dural distal, un adelgazamiento medial, y que está en relación con un pliegue de duramadre, pues, que viene de la fosa, del piso de la fosa anterior. Es importante escribirlo porque ahí se pueden presentar los aneurismas, un tipo de los aneurismas atípicos que les comentaba, que son propiamente el cavum carotidio. En este diagrama podemos ver en un corte coronal que se hizo un corte a nivel de la apófisis clinoide anterior, cómo es la relación del anillo dural distal y esa relación con lo que vendría siendo la dura madre y un pliegue adelgazado, y esa cavidad que se forma a nivel medial, que está en relación con el anillo dural distal, vendría correspondiendo al cavum carotidio. Entonces, como ustedes pueden ver, en este esquema representativo podemos ver que se pueden formar aneurismas a este nivel, aunque su incidencia es muy baja, que se pueden limitar propiamente a lo que es el cavum carotidio, se pueden extender hacia el seno cavernoso o incluso pueden volverse más intradurales y tener una extensión a lo que vendría siendo la fosa anterior. Hay una disección para el aneurisma que se llama la disección de Dolenc, o que está en mención o en relación con esta estructura anatómica que el mismo autor describió. Entonces, es este triángulo que se forma y cuyos límites son el borde lateral del nervio óptico, el nervio oculomotor y el borde tentorial, que se extiende hacia la entrada dural de lo que es el nervio óptico. Este triángulo es importante reconocerlo porque
debajo de él y el contenido más bien de este triángulo pues vendría siendo la arteria carótida interna en su segmento clinoideo y lo que es propiamente la consecución de la apófisis clinoides anterior. Entonces, para hablar un poco ya del tema microquirúrgico, se ha planteado, los autores plantean una estrategia de disección de los aneurismas de este tipo. Entonces, por lo general, en lo que uno revisa en la literatura, recomiendan un abordaje terional clásico con algunas modificaciones que se pueden hacer. Entonces, la primera de ellas es la elevación de la cabeza. Dicen que es una elevación leve, que no supere o que el punto de referencia sea el pómulo. Esto asociado a una rotación contralateral que si bien encontramos una relación de la rotación contralateral con un mayor avistamiento de estructuras posteriores anteriores, teniendo una relación que a una menor angulación vamos a ver estructuras más posteriores, a una menor angulación vamos a ver estructuras más posteriores y a una mayor angulación vamos a ver estructuras más anteriores. Los autores recomiendan que se haga un intervalo entre los 40 y 60 grados para llegar al segmento paraoftálmico. Esto mismo se debe relacionar con una extensión del cuello que no debe sobrepasar los 15 grados. Y esto, pues digamos que es algo que difiere en lo que revisé con otra estrategia de cirugía de aneurismas, es que se debe hacer, o esto corresponde a una menor extensión comparado con otros aneurismas. Esta extensión lo que nos ayuda es a favorecer la gravedad para que el lóbulo frontal pueda caer un poco. Cuando ya hacemos el paso a paso del abordaje terional clásico, encontramos la estructura de la clinoides. Entonces, esta clinoidectomía, o mejor dicho, para tener un mayor resultado y una mayor comodidad en el campo quirúrgico, por lo general se debe hacer una clinoidectomía. Esta clinoidectomía se puede realizar de dos maneras: una clinoidectomía intradural o una clinoidectomía extradural. Sin embargo, ya hay estrategias de un manejo híbrido en los que se hace un primer paso extradural y se complementa con un primer paso intradural. En lo que atañe a este esquema, entonces, la clinoidectomía anterior se debe realizar un corte de lo que es la dura madre que reviste la apófisis clinoides, haciendo una curvatura hacia el ala menor del esfenoides y un corte perpendicular a este hacia la línea media. Entonces vamos a exponer la clinoides y este colgajo dural incluso nos sirve para protección tanto del nervio óptico como del aneurisma. El siguiente paso es hacer lo que llaman destechar el canal óptico con una fresa, por lo generalmente que no supere los 4 milímetros de espesor, ojalá 3, y que sea diamantada. Y vamos a hacer este paso para luego cavitar y hacer una remoción más completa de lo que sería la punta de la apófisis clinoide posterior. Cuando hacemos la remoción, encontramos dos estructuras. Una que es el estrut óptico, que recuerden que separa lo que es el canal óptico de la hendidura orbitaria superior, y encontramos el anillo dural distal. El anillo dural distal es indispensable disecarlo, y esa disección está supeditada a si hacemos aneurismas de propiamente el segmento oftálmico o de la arteria hipofisaria superior, y depende del tamaño del aneurisma. Esto nos ayuda a hacer una mayor exposición de lo que sería el domo y sobre todo de lo que sería el cuello, y nos ayuda a delimitar muy bien el curso de la arteria oftálmica que va en relación y que va hacia el canal óptico. Ventajas de la clinoidectomía anterior intradural. Primero, nos permite hacer una remoción ósea que está bajo visión directa, y esto nos ayuda a hacer una mejor exposición del cuello del aneurismas y sobre todo a tener un mayor control de las estructuras neurovasculares adyacentes. Y
se dice que es más útil cuando tenemos aneurismas rotos, porque nos permite tener un control proximal vascular más inmediato. Hay que tener ciertas consideraciones que, así como nos permite visualizar las estructuras neurovasculares de una manera más exitosa, también un riesgo es que las podamos lesionar. Y al hacer la clinoidectomía con la fresa, incluso en alguna literatura ustedes van a encontrar que se puede hacer clinoidectomía con Kerris. Y aparte de eso, que es algo que me llamó la atención, es que al hacer ese fresado de la clinoides anterior, esa viruta se ha visto que podía tener complicaciones porque se puede meter hacia el cabo carotidio y hacia las estructuras del seno, incluso del más mediales, por así decirlo, generando más complicaciones de tipo infeccioso. Y en cuanto a la clinoidectomía anterior extradural, digamos que las ventajas es que, como eso es extradural, me permite tener una mayor protección de las estructuras vasculares o neurovasculares y me minimiza la retracción del cerebro. ¿Cuáles son las desventajas? Que algunas variantes anatómicas a nivel de lo que es el foramen carótido clinoideo, y que a veces, cuando hay neumatización del proceso clinoideo anterior, puede alterar un poco la anatomía y complicar. Y que no me brinda una suficiente exposición para obtener un control proximal temprano. El abordaje híbrido corresponde un fresado extradural inicial para descomprimir lo que es el nervio óptico, una remoción posterior a eso, una remoción intradural de lo que es la punta clinoidea bajo visión directa, y esta técnica pues lo que busca es como tener un mayor rango de seguridad y de eficacia y de ampliar más el campo quirúrgico. Entonces, los autores proponen que esta remoción de clinoidectomía híbrida, uno debe trazar dos líneas, la línea A y la línea B, que tienen como límite la esquina o el borde más anterior del canal óptico con el extremo más anterior de lo que vendría siendo la hendidura orbitaria superior. Y asimismo la línea B, que es el límite posterior del canal óptico con el límite posterior de la hendidura orbitaria superior. Entonces ellos lo que proponen es que extraduralmente uno debe fresar esa área que se forma entre estas dos líneas para luego hacer una clinoidectomía por vía anterior de lo que vendría siendo solo la punta del proceso clinoideo anterior. Entonces acá hay un diagrama, paciente en posición en abordaje terminal, se busca, se hace la disección, vamos y trazamos la línea A y la línea B. Inicialmente, extraduralmente, hacemos fresado de esa estructura. Acá podemos ver, al hacer el fresado, con mayor seguridad cómo está penetrando el nervio óptico al canal óptico, y acá queda la punta de la arteria clinoides anterior hacia posterior e intradural. Esta es la fase extradural. Luego abrimos o hacemos apertura de la dura madre, llegamos hasta la cisterna óptico-carotidia y encontramos la punta del fresado. Entonces se hace una apertura de la dura madre, como ya lo mencioné, un pliegue que es curvo hacia el ala menor del esfenoides, un pliegue longitudinal, permitiendo que este colgajito dural nos ayuda a hacer protección de las estructuras neurovasculares, y hago una remoción de la punta de lo que vendría siendo el proceso clinoideo anterior, y ya pues me ayuda como a visualizar estructuras claves en este tipo de disecciones, como en el anillo dural distal proximal y lo que es el estrut óptico. Encontré estos estudios que me parecieron interesantes, haciendo como un análisis comparativo de estas dos técnicas. Entonces en ellos se hace un análisis de 24 casos de aneurismas paraclinoideos de la arteria carótida interna, encontrando o llegando a la conclusión de que un abordaje extradural se prefiere para aneurismas no rotos, y que en el caso de los que analizaron no requerían de una descompresión significativa del nervio óptico, esto dado por clínica, y tampoco una movilización importante de la carótida interna.
y la clinoidectomía intradural se consideró más segura para aneurismas rotos, dado que nos permite hacer un control vascular inmediato. Asimismo, se presentaron lesiones posoperatorias del nervio óptico en dos casos de aneurismas no rotos, aunque digamos que esto no fue sujeto directamente como tal a la clinoidectomía anterior. Entonces, esto es como un diagrama resumen de las ventajas y desventajas y de las indicaciones en usar una técnica híbrida tanto intradural como extradural, que vendría siendo más o menos lo que ya les mencioné. En el proceso, en la tarea de la disección de los aneurismas de este segmento, entonces hay que tener unas consideraciones. Primero, que para casi todos o la mayoría de aneurismas de la arteria oftálmica, de la arteria hipofisiaria superior, se prefiere hacer una clinoidectomía anterior más una disección del anillo dural. Si son propiamente de la arteria oftálmica, la incisión no tiene que ser completa de este anillo dural, sino puede ser simplemente la mitad superior, que el cuello se va a encontrar sobre todo en la pared carotidia superior y que, como ya lo había dicho, la proyección por ser superior del domo hace que se pueda hacer una disección más simple. En cuanto a la arteria hipofisiaria superior, la incisión de ese anillo dural distal debe ser más circunferencial, casi que completo de esa disección para encontrar eh, de una mejor manera el cuello, ya que cuando operamos en un abordaje terional, pues este cuello va a estar del lado ciego de la arteria carótida interna. Por lo tanto, esa disección va a ser un poco más compleja y como regla general, lo que los autores recomiendan es usar clips fenestrados. Asimismo, hay otra consideración a tener en cuenta y es la oclusión proximal de la arteria carótida interna a nivel del segmento cervical, haciendo una cervicotomía. Lo que se recomienda es que primero se debe individualizar los pacientes para llevar a este procedimiento. Y ya que es raro que se hagan aneurismos no rotos, ya que por lo general se prefiere para aneurismas rotos, ya que me ayuda a exponer de mejor manera el cuello, porque me ayuda a hacer maniobras de punción del aneurisma y de una mayor movilidad y maniobra del cuello cuando están rotos o son grandes o son gigantes, porque como ya puedo hacer un control proximal a nivel de la carótida cervical, me permite tener una mayor seguridad para disecar y encontrar con más confianza lo que vendría siendo en cuello en estos aneurismas. Para las técnicas de clipaje, encontramos que por lo general en aneurismas de la arteria oftálmica se puede usar un clipaje simple con lo que vendría siendo un clip recto o semicurvo, pero también hay diferentes estrategias que se pueden usar usando clips en tándem, combinando clips rectos o fenestrados, o en el caso de los aneurismas de la arteria hipofisiaria, como ya les mencioné, del lado ciego de la carótida interna, usar clips angulados en ángulo recto e incluso combinados con ángulos fenestrados para tratar de preservar el flujo y no lesionar las estructuras vasculares, en este caso la arteria carótida. Hay diferentes técnicas de clipaje, la simple, en tándem, estas que llaman en apilamiento hacia superior, que es cuando se pone un clip inicial a nivel del cuello, pero necesito poner otro clip preservando en este caso la arteria oftálmica, pero un clip fenestrado de manera superior, o un clipaje en apilamiento inferior, que es cuando el clip recto va por encima del clip fenestrado, esto dependiendo la disposición y la localización del cuello del aneurisma. Asimismo, puedo poner clips confrontados o entrecruzados entre sí, fenestrados, sobre todo cuando la disposición es más medial y permitiendo pues que una permeabilidad de los vasos pues adyacentes. En cuanto a la presentación clínica de estos pacientes,
digamos que, bueno, se pueden presentar con hemorragia subaracnoidea y todo el cuadro que ya en charlas anteriores hemos mencionado. La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes o el más frecuente. Sin embargo, el síntoma más discapacitante y por el que por lo general se pueden presentar o hacer o debutar clínicamente estos aneurismas es con un déficit visual que se presenta hasta en un 40%. Asimismo, por la vecindad con todos los nervios craneales que ya mencioné, pueden llegar a presentarse neuropatías craneales. La cefalea está en relación por una distensión o distorsión pulsátil de lo que es la dura madre adyacente y que por lo general hay una compresión o un desplazamiento de la rama oftálmico del nervio trigémino. Eso genera una cefalea que puede ser pulsátil de características frontales y la describen también como retroorbitaria o retroocular. La mayoría de aneurismas, como ya lo mencioné, se presentan de manera incidental. Y como regla general, pero no es una camisa de fuerza, los pacientes que se tienen una presentación asintomática y se les detecta de manera incidental aneurismas menores a 1 centímetro en este segmento, por lo general se considera hacer tratamiento conservador o es lo que se recomienda, ya que se considera que estos aneurismas por el tamaño tienen un bajo riesgo de presentar hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, en los pacientes que presentan síntomas o que tienen aneurismas mayor a 1 centímetro domo-cuello, se consideran pues que requieren un manejo, bien sea quirúrgico o bien sea un manejo endovascular. Entonces encontramos que cuando un paciente tiene pérdida visual o un déficit visual secundario al aneurisma, hay que hacer una cirugía de urgencia y por lo general lo que recomiendan es hacer una cirugía abierta por microcirugía para descomprimir principalmente el nervio óptico. Cuando son lesiones grandes o gigantes, se ha venido usando cada vez más la terapia endovascular con el uso de diversores de flujo o el uso de Coinless para pues, oclusión endovascular del aneurisma. Algunos casos clínicos pues que encontré, ya que, digamos, como les mencioné, estos aneurismas pues no son lo más típicos y en la práctica clínica de nosotros, o, pues digamos que no son tan frecuentes o por lo menos los que ha habido no están documentados o no los logré documentar en nuestros hospitales de rotación, pues me pareció importante traer dos ejemplos. En este caso, pues son ejemplos de unos casos del doctor Lawton y bueno, y de de otro paper que encontré, un caso de una paciente en que se le encuentra por arteriografía cerebral con reconstrucción 3D un aneurisma carotidio oftálmico del lado izquierdo. Entonces, como ustedes pueden ver, este aneurisma tiene un mayor grado de complejidad, dado que la arteria oftálmica, perdón, está emergiendo casi del domo del aneurisma que se documentó. En este caso, los autores consideraron hacer un abordaje intradural. Se hace, en este caso, un abordaje terional, disección del valle silvano, localización del triángulo óptico carotidio, de la cisterna óptico carotidia y identificación de la apófisis clinoidea anterior. Hacen la apertura dural y en la foto D se ve cómo acá se vislumbra algún ensanchamiento por debajo de la clinoides anterior y aquí a medida que hacen la clinoidectomía anterior por medio de fresado se va presentando o va haciendo más evidente el aneurisma. Acá cuando completan lo que es la clinoidectomía pueden ver que este es el aneurisma y que está generando un efecto compresivo sobre el nervio óptico de manera en su cara pues lateral y con un desplazamiento algo superior. Se usa un clip recto para tratar este aneurisma y pues aquí presentan lo que es la arteriografía control postoperatorio. Pues acá muestran una oclusión completa de este aneurisma. Este otro caso, que es un caso donde usan una técnica híbrida, donde usan una clinoidectomía tanto extradural como intradural, una mujer de 41 años en la que documentan un aneurisma que está en crecimiento progresivo y que se encuentra
en el aspecto lateral del segmento clinoideo de la arteria carótida interna del lado derecho. Entonces, en esta primera reconstrucción 3D de la angiografía, podemos ver la relación que hay del aneurisma propiamente con el domo dispuesto o sobre más bien el aspecto lateral de la carótida y el curso de la arteria oftálmica. Acá podemos ver, y esto hace parte de la evaluación prequirúrgica de este tipo de aneurismas, ver la relación directa que hay o la disposición que hay en relación con la apófisis clinoide anterior. Y acá pues lo señalan con la flechita amarilla. En este caso hacen una primera abordaje extradural haciendo una disección inicial de la banda meningo-orbitaria para poder llegar a encontrar esta estructura. Como les mencioné, trazan lo que es la línea A y la línea B, teniendo como límites el borde o la esquina más anterior del canal óptico, borde posterior del canal óptico y asimismo de lo que vendría siendo acá el andíbula orbitaria superior. Ellos hacen un fresado de esa porción ósea que se encuentra entre esas dos líneas y dejan la punta de la clinoides anterior. Posterior a eso, en el panel F y G, si se dan cuenta, aquí es ya una abordaje intradural. Aquí ya hicieron apertura de la dura madre y se encuentra prácticamente la punta de la clinoides flotante. Hacen una remoción de ella y aquí ustedes pueden ver cómo se vislumbra, lo que es el anillo dural distal, lo que es el segmento clinoideo de la carótida interna, la relación que tiene el nervio óptico y en este caso con un asterisco lo que es el aneurisma. Acá ya realizan un clipaje con un clip recto y pues este es el control postoperatorio. En cuanto a los resultados quirúrgicos de este tipo de aneurismas, encontré este metaanálisis que me parece interesante, en el que evalúan cuáles son los resultados en cuanto a la visión de pacientes que tienen aneurismas paraclinoideos y que fueron llevados a tratamiento con clipaje, usando solo coilen endovascular o usando diversores de flujo. Es un metaanálisis que se desarrolló entre estos años, 1980 y 2016, y se incluyeron al menos 5 pacientes en cada estudio que tuvieran aneurismas paraclinoideas y que tuvieran un diagnóstico clínico de déficit visual. En total se tomó 39 estudios para un total de 2.458 pacientes. 520 de ellos presentaban síntomas visuales. De estos, 300 casos eran sintomáticos y fueron tratados con clipaje, 149 fueron tratados con coiling y 64 con diversores de flujo. Entonces, ¿qué encontraron? Aunque al hacer este análisis por medio de este forest plot, pues ellos dicen que los resultados no tuvieron una diferencia significativa, pero sí una tendencia. Entonces, ¿qué se encontró? Que en pacientes que fueron o se usó diversor de flujo, tuvieron mayor mejoría en el déficit visual comparado con las otras dos técnicas. La visión empeoró sobre todo cuando se usó coiling comparado con el estado visual de base y pues en un pequeño porcentaje, acá lo denominan como el 1%, se presentó un nuevo déficit después del procedimiento cuando se llevó a clipaje del aneurisma. En esta otra revisión, que es un análisis retrospectivo del doctor Lowton y colaboradores en el Instituto Barrow, elaborado en el año 2019, hicieron un análisis respectivo entre los años 1997 y 2016, documentando 80 aneurismas, de los cuales fueron tratados mediante clipaje, y 151 aneurismas que fueron tratados usando, los primeros fueron haciendo uso del clipaje simple, o aquellos que fueron tratados con múltiples clips de aneurisma, bien sea usando en tándem o apilamiento, o bueno, aquí lo van a especificar. Entonces, de manera global, se encontró
Ellos dividieron por localización del aneurisma enoftálmica hipofisario superior, del cabo carotidio, dorsales o ventrales, y en la mayoría o en los que más se requirió, aunque en todos requirió hacer una remoción o una clinodectomía anterior, en los que más se usaron fue cuando se operaron aneurismas que correspondían a la oftálmica y a la hipofisaria superior. Dentro del el déficit posoperatorio se encontró, evaluaron 3 cosas: aquellos pacientes que presentaron infartos, aquellos pacientes que presentaron déficit visual y aquellos pacientes que presentaron una parálisis del tercer par craneal. Entonces, encontraron que los infartos eran más comunes cuando se realizaba clipaje de aneurismas de la arteria oftálmica y del cabo carotidio. Asimismo, comparado con el resto de localización, los aneurismas que se llevaron a clipaje de la arteria oftálmica pues presentaron mayor déficit visual posoperatorio, y esto también estaba en relación con los que presentaban una parálisis del tercer par. Asimismo, todos independientemente de la localización del aneurisma, ellos documentaron que tuvieron buenos resultados funcionales, objetivándolo mediante la escala de M-Ranking modificado en un puntaje de 0 a 2. Dentro del análisis, ellos inicialmente entonces muestran en cuáles tipos de aneurismas usan clipaje simple y asimismo qué tipo de clip de aneurisma usan. Entonces, estos resultados los describen como estadísticamente significativos. Entonces nos damos cuenta que cuando usan un clipaje simple para la arteria oftálmica, principalmente usan clips curvos, y fenestrados, o es la tendencia y es lo que se relaciona con la demás literatura, se usan para aneurismas de la arteria hipofisaria superior. En el caso de los aneurismas del cabo carotidio, dorsales o ventrales, se usaron principalmente clips curvos. Cuando se usan técnicas por clipaje múltiple y también se describe por la localización, entonces nos damos cuenta que para la arteria oftálmica principal se usa, o lo que usaron ellos fue clipaje en tándem, y que asimismo para la arteria hipofisaria superior usan en tándem, pero usando clips fenestrados y angulados. Hacen también un análisis de la diferencia entre lo que vendría siendo un clipaje simple y múltiple, y pues lo más llamativo de esta tabla es las complicaciones que tienen, que son mayores en cuanto al déficit visual cuando se usan múltiples clips de aneurisma, independientemente pues, de la técnica que se use. Acá en este cuadro, entonces ellos también hicieron una comparación de aquellos aneurismas que fueron tratados de manera endovascular o por microcirugía, y que se dieron cuenta, o cuál es la conclusión a lo que ellos llegaban, que cuando se realiza un tratamiento microquirúrgico con clipaje microquirúrgico, se da una mayor oclusión del aneurisma comparado con lo que vendría siendo cualquiera de las estrategias endovasculares. Pero, asimismo, cuando son tratados de manera endovascular, tienen mayor tasa de recurrencia, y comparado en cuanto a la morbilidad, la mortalidad y sobre todo el déficit visual, pues fue mayor cuando se hizo microcirugía. En ambos, ellos describían que algo positivo era que en ambos tipos de manejo quirúrgico, pues se obtenían buenos resultados funcionales en los pacientes que fueron tratados. Entonces, a la conclusión que se llega es que el manejo endovascular de estos aneurismas tienen una menor tasa de oclusión completa y pues tienen una mayor tasa de recurrencia en comparación pues cuando se hace microcirugía.
En cuanto a las conclusiones, es importante tener en cuenta la ubicación anatómica, ya que pues esto demanda, como pueden ver, un alto conocimiento de anatomía microquirúrgica y sobre todo de precisión. Y el clipaje de estos aneurismas también va muy de la mano con la curva de aprendizaje de cada neurocirujano. Los objetivos de tratamiento en este tipo de aneurismas es, uno, prevenir la ruptura, como casi en todos los aneurismas, y dos, mejorar el déficit visual que se genera por efecto de masa. Hay que tener en cuenta que hay diferentes opciones terapéuticas, que está microquirúrgico endovascular, e incluso ya se han documentado técnicas con endoscopia asistida y en combinación microquirúrgico y endoscópico. Y que algunos de esos factores que afectan el manejo de estos aneurismas es si el paciente tiene ausencia o presencia de hemorragia subaracnoidea, cuál es el estado clínico inicial del paciente y cuáles son las comorbilidades del paciente para tomar pues la mejor conducta en este tipo de manejo de estos aneurismas. Y eso era lo que tenía para compartirles, profe. Bueno, muchas felicitaciones a Jorge. Una exposición bastante sucinta del tema. Realmente la frecuencia que usted menciona está como alta para lo que nosotros vemos realmente. Porque aquí menos de un 3% de los aneurismas cerebrales. Por lo tanto, pues vemos muy poquitos casos al año, ¿no? Sin embargo, pues yo tenía la oportunidad de operar varios casos y hacer clinoidectomías. De hecho, la semana pasada, el sábado, operamos un caso que no sé si de Lima al fin pudo conseguir todos los datos, y la señorita interna Paula podría de pronto mostrarnos. Profe, como se va a presentar en la charla que se va a hacer de ruptura intraoperatoria de aneurisma, pues por eso no se presentó acá, pero la idea es presentarlo en esta charlita. Bueno, listo. De todas maneras, es algo bien importante para todos, es aprender a hacer una cervicotomía de urgencia y hacer una ligadura de la arteria carótida, ¿no? Como parte inicial del manejo de estos aneurismas. Entonces, a veces, digamos, porque en caso de una ruptura, ¿usted a dónde lo clipa? O sea, intraoperatorio, digámoslo así. Si se puede hacer una clinoidectomía de aquí a que haga eso, entonces es complicado. Por eso, primero hacer la cervicotomía y tener la carótida lista, por si se rompe el aneurisma. Y por lo demás, no, me parece bastante bueno que nos hubiera repasado los segmentos de la carótida y esto como parte de la cultura general. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, hola. Siga, Víctor. No, profe, eso siga, yo le pregunto después. Siga. Bueno, no, básicamente, pues, esta patología, el comentario que quería hacer es que esta patología, el manejo quirúrgico definitivamente ha venido disminuyendo sustancialmente por todo el tema de la cirugía endovascular. De hecho, yo particularmente no he tenido la oportunidad de operar un paciente con un aneurisma de la oftálmica y durante la residencia creo que vi un par de cirugías al respecto. No tengo la duda con respecto al manejo o sea, la disección y el cuidado de la arteria oftálmica, mucho más cuando el aneurisma lo comprometa. ¿Cómo pudiera uno, digamos, evitar de alguna manera la manipulación, el vasoespasmo que se puede generar con la manipulación? No sé si los profes hayan visto casos de lesión, digamos, de la agudeza visual, pérdida visual secundaria a este procedimiento al comprometerse la arteria. Bueno, yo personalmente no he tenido ningún caso desafortunado en ese sentido, ¿no?
bueno, la suerte también a veces. Pero no, cuando he visto casos de hemorragia subaracnoidea, y ustedes saben el síndrome de Anton, ¿no? Cuando hay hemorragia que invade el vítreo incluso, y hemorragias retinianas masivas que el paciente se queda ciego bilateral además, ¿no? Puede ser una cosa, bueno, terrible, pero no se relaciona con esta enfermedad directamente. Puede ser cualquier tipo de aneurisma que puede producir este síndrome, ¿no? Pero no, intraoperatorio, pues, como le digo, no han sido tantos los casos, pero sí, nunca he tenido lipaje accidental de la arteria oftálmica. Pues dentro de las estrategias que yo revisé, una de las para evitar ese tipo de complicaciones es primero hacer una buena clinoidectomía y hacer una muy buena disección del anillo dural distal, que es como lo que me va a permitir movilizar y encontrar más fácilmente el origen de la arteria oftálmica, para tener como una mayor visualización directa de lo que es el cuello a ese nivel. Es como lo que revisé. Buenas noches. No, lo que dice Víctor es cierto. Realmente cada vez son menos los aneurismas que se tratan quirúrgicamente. Yo he hecho algunos, pero como no se hacen tan frecuentemente, por ejemplo, los que he hecho ahí en el Tunal o los que hago por fuera, siempre dejo reparada la carótida. Siempre, o sea, siempre dejo reparada la carótida, hacemos la cirugía y los resultados quirúrgicos con pacientes bien escogidos pues van bien, no hemos tenido problemas oftálmicos. Me acuerdo con Zambrano se nos rompió un aneurisma, pero se pudo controlar el sangrado. Pero lo que dice Víctor es, uno opera un aneurisma de este tipo, uno en el 2025 y puede que pase el 2026 y vuelva a operar otro en el 2027, 2028. Son muy poco frecuentes. Es bien importante la parte visual, o sea, porque viene a mi memoria una paciente que se diagnosticó por pérdida de la agudeza visual. Nosotros le hicimos el clipaje aneurisma, no fue bien, pero la paciente lo que tenía era un glaucoma y una pérdida progresiva de la visión, y a los 6 meses quedó completamente amaurótica, ¿sí? Entonces esa paciente fue un desprestigio para mí porque ella no le quitó nadie la cabeza que había sido un problema de la cirugía, porque ella llegó con una pérdida visual, se le hizo el clipaje aneurisma, el posoperatorio inmediato estuvo bien como 2-3 meses, pero el glaucoma siguió avanzando hasta que perdió la visión. Es importante ese examen neurooftalmológico bien detallado previo a la cirugía. Jorge, la última pregunta. En conclusión, ¿a quién le va mejor, endovascular o microcirugía en las grandes series? Si es un aneurisma roto, le va mejor a los que se les hace microcirugía. Si son aneurismas grandes, gigantes y que tengan déficit visual, le puede ir mejor a los de endovascular. Y dentro de endovascular, lo que está documentado como que tiene un poquito de ventaja es el uso de diversores de flujo, porque se ha visto que disminuye el tamaño del aneurisma y por lo tanto la presión que ejerce sobre el nervio óptico. Jesús David tenía levantada la mano. Sí, Jorge, gracias por la charla. La verdad es que este aneurisma siempre me ha parecido bien complejo, porque, digamos, uno escucha pues las experiencias pues, de las insignias de la literatura a nivel microquirúrgico vascular, y pues ellos hablan, ellos incluso cuando enfocan la clinoidectomía, ellos dicen que para vascular debería hacerse la clinoidectomía intradural. Por ahí vi que usted publicó un artículo ahí del JNS donde decían que la podían hacer combinada, pero no le entendí muy bien cómo se debía hacer. O sea, el primer paso, bueno, usted hace un abordaje terional.
y para llegar hasta la clinoides debe hacer una resección o disecar lo que es la banda meningoorbital. Y los autores proponen las dos líneas que yo le mencioné, la línea A y la línea B. No sé si recuerdo. Lo primero que hay que hacer es fresar ese hueso, esa porción de la clinoides que queda entre ese panel A y esa línea A y línea B. Eso hace que se libere la punta de la apófisis clinoides. Una vez hecho eso, abro la dura madre, hago una disección como en el abordaje terminal, hago una apertura dural, como la mencioné, en forma triangular, y voy a encontrar ahí la punta y puedo hacer una remoción de la punta, ocasionando menor movilidad, por lo que estoy en vecindad pues ya del aneurisma o de las estructuras neurovasculares. Pues, Sí, lo entiendo. Bueno, es que este aneurisma siempre me genera muchas incógnitas en muchas cosas porque hay cosas que son muy controvertidas. Por ejemplo, no sé si usted de pronto leyó, hay una vaina que diseñaron, que es la técnica de Badgett, que es prácticamente como una forma de reducir el volumen del aneurisma, o sea, el volumen, quiero decir, el flujo sanguíneo que se le está llevando al aneurisma, aspirándolo. Y dicen que eso lo hacen más para cuando se está haciendo la disección del cuello para evitar precisamente que el cuello se rompa. Sí, exacto. Pues de lo que leí al respecto es que precisamente en esos pacientes se hace el control a nivel de la carótida cervical para que usted pueda hacer una succión del domo del aneurisma y poder como luxarlo y movilizarlo más fácil para poder ponerle el clip, ¿sí? Sí, en esos pacientes precisamente se usaría el control proximal cervical. Sí, pero lo que me refiero es como en el mismo control usted mete el catéter, ¿cierto? O sea, distal al control cervical, quiero decir. ¿El catéter? ¿Cómo así? ¿Cuál catéter? No, es que usted, a lo que me refiero es que porque este aneurisma pues llena por arriba, ¿no? También ya tiene flujo por arriba. Entonces lo que describen Samson y Badgett, que son los que inventaron esta técnica para disecar el cuello de este aneurisma, es precisamente, o sea, tener el control cervical y tener un control sobre la carótida supraclinoidea también, y aparte de desinflar el aneurisma, y aparte de desinflar el aneurisma, quitándole volumen, o sea, aspirando sangre. Sí. Sí. O sea, eso se puede lograr, pero como usted lo dijo, primero tiene que tener un muy buen control proximal. Y se recomienda hacer esa técnica en aneurismas, que sean rotos o que sean grandes o gigantes. Es lo que sea, para poder usted manipular al succionar el domo. Usted le puede poner incluso un control de la carótida proximal en nivel cervical y un control distal al aneurisma. Sí, exacto. Para cerrar completamente el flujo hacia el aneurisma y hacer una punción y aspiración de la sangre y poder manipular el cuello. Sí, es que eso sí lo escuché y me pareció pues como una técnica bastante retadora, ¿no? En el sentido de que pues hace poco aquí operamos algo similar, pero de la cerebral media, haciendo un clipaje de la M1 y distal a las 2 M2. Se cerró por completo el flujo del aneurisma, se puncionó, se aspiró y con la misma succión se traccionó el aneurisma y se le puso el clip. Y pues digamos, pero eso fue en cerebral media, ¿no? Sí. Me pareció también bien interesante. Listo. Y lo otro es lo último al final, pues es un comentario, y es que estos aneurismas, sobre todo los oftálmicos, los que tienen proyección más lateral, no generan como tal un déficit visual, sino lo que se generan es una hemianopsia nasal, ¿no? Ajá. Que esos son signos indicativos de ruptura, ¿no? Sí, eso sí, pero los de la hipófisis área superior pueden generar es una hemianopsia temporal, como si fuera porque suben el quiasma óptico,
porque por lo general están por debajo del quiasma y lo llevan hacia arriba. Sí, bueno, listo, Jorge, muchas gracias. Bueno, listo. David Gómez. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Bueno, Jorge, muchas gracias. No, yo solo quería comentar algo que en algún momento el doctor Bastos Alma Ventanas me comentó a mí o nos enseñó, y es que una vez hablando de un caso de aneurismas, él decía que esos tipos de aneurismas eran bien complejos. Y una de las enseñanzas que nos dejó, pues a los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, es que a la hora de abrir el anillo dural distal, él siempre recomienda cortarlo, ¿sí? Yo creo que Jorge lo mostró en los esquemas, pero es muy importante dejar un borde de anillo dural pegado a la carótida interna, ¿sí? Porque el anillo dural está derivada adventicia del vaso. Entonces muchas veces si uno pretende disecarlo, cual dura madre, lo que hace es que puede romper la carótida. Ajá. Entonces siempre dejar un pedazo de anillo dural distal adherido a la carótida interna para evitar el riesgo de lesionar la carótida interna. Y ya. Sí, digamos que en cuanto a eso, David, de lo que yo encontré es que cuando es aneurisma de la oftálmica, se recomienda hacer sí, una apertura parcial, ¿sí? Pero cuando es aneurisma de la hipofisaria superior, sí recomiendan hacer una disección más circunferencial de ese anillo dural distal, porque como es un punto ciego y usted no está viendo y tiene que movilizar un poco más la carótida para poder ver el cuello. Pero pues sí, es una maniobra bien riesgosa, como usted lo dice, por esa inserción a la adventicia de la carótida, usted la puede lesionar muy fácilmente. Y entonces, o sea, nunca intentar separarla, siempre dejarle como una especie de falda a la carótida del anillo dural para no lesionar. Sí, sí, señor. Y ya. Eso lo protege. Muy bien. Bueno, ya está buena la discusión. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el jueves. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias a gracias. todos, gracias. Gracias.